Isaías 55 nos dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino, leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosuras. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fueron las palabras de Jesús. Isaías dice: vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan y compren. El Evangelio es gratuito, la salvación es por gracia, por gracia. Por gracia sois salvos, y no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios le ha placido darnos de esa agua viva que fluye. Es una agua que fluye para vida eterna. Le dijo a la mujer samaritana: si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua que fluye para vida eterna. Daría gratuitamente, sin precio, sin dinero. Actualmente se ha hecho mercadería, se ha predicado por dinero, se ha predicado por fama, por poder, se ha hecho pues mercadería del Evangelio, se ha predicado un Cristo de oferta, se ha ofertado un Cristo mediante un Evangelio que busca satisfacer las propias necesidades humanas. Pero ante todo Jesús no fue así. Jesús dijo: venid y comprad, y yo te daré del agua que fluye para vida eterna. No le cobró al centurión, no le cobró a aquel hombre cuando visitó a la niña que estaba muerta y que la resucitó. No le cobró absolutamente a nadie. O sea, Jesús no vino a predicar un evangelio de oferta. Jesús vino a predicar el evangelio del reino, de la salvación, de la vida eterna, y que se adquiere por gracia, porque por gracia sois salvos, y no es de vosotros. Porque cuánto dinero podemos comprar la salvación. Pero es incalculable el precio de una sola gota de la sangre de Cristo, porque ahorita ya no la tenemos, pero también porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es Dios, el Dios humanado, porque Dios tomó un cuerpo humano y habitó entre nosotros. Y vemos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Emanuel, que dice Mateo 1, cuando se le anunció a María del nacimiento del Mesías, se le anunció a José en sueños, por revelación, un ángel del Señor le dijo: y llamará su nombre Jesús, porque éste salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: aquí, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios, Jehová de los ejércitos, tomaba un cuerpo y habitaba aquí en la tierra, porque en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad, todo Dios. Todo esto es bíblico, y todo esto está fundado en la Biblia. Dios no vino a dejar un evangelio, un legado, un evangelio para fundar una religión, porque Dios no es religión. Los religiosos pues se extremizan, los religiosos pues se salen del contexto, los religiosos enseñan mandamientos de hombres para pues justificar sus obras y para justificarse a sí mismos de sus hechos, pero vivir una vida en relación con Dios, una vida en compromiso con Dios, una vida en la cual Dios nosotros podemos tener una relación directa con Dios en la oración, en el aprendizaje, en el admitir la palabra, porque es dura esa palabra, y muchas de las veces queremos irnos por la tangente o por la cosecante, o sea, queremos ir por otro lado y no queremos asumir la responsabilidad que Dios te da al momento de conocer la Sagrada Escritura. Cada vez que conoces más de Cristo, cada vez más quieres aprender de Él. Es como al profeta que comió el libro y dice que le supo dulce, pero que en sus entrañas le fue amargo. Sí,
¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos crea una responsabilidad de vivirla, de practicarla a diario. ¿Por qué? Porque precisamente si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedarán aquellos que no son justos? ¿Dónde quedarán aquellos que no quieren hacer las cosas de Dios? Pero la gran noticia que Jesús vino a dar al mundo, las buenas nuevas de salvación, Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que establece las reglas del reino, estaba en este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por gracia sois salvos. Es un regalo que Dios te quiere dar a ti mediante su palabra. Ese regalo lo puedes aceptar solamente con el hecho de tu voluntad, no por precio. No te está pidiendo absolutamente nada, es gratuito, es una gracia, es un don de Dios. Ese don de Dios lo puedes ver en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la salvación se adquiere por creer, para tener la vida eterna, y creer en el Mesías y creer en Cristo, en creer en esa Sagrada Escritura, en esa palabra. Muchos desacreditan la palabra porque utilizan versiones, y las versiones que ellos utilizan para desvirtuar a las otras versiones y pues descalificar de una u otra manera, porque ahorita es la temporada de la descalificación de las redes sociales y todo eso, de las desacrédito acerca de aquellos grandes hombres que escribieron, que tradujeron la palabra, que aquellos eruditos, gente que sí en realidad estudiaba, que sí se investigaba, que sí se metía con profundidad, que sí dominaba el lenguaje griego, el inglés, el latín, el español, las traducciones, y que sí dominaba el griego original, el hebreo, inclusive una letra muerta, el arameo, que conocía lo que estaba hablando y pues plasmaba las palabras de acuerdo a los tiempos. Y obviamente que cada vez que va evolucionando el tiempo y evolucionando la gente y el lenguaje, pues surgen nuevos modismos, nuevas formas de comunicarnos, y van diluyendo aquellas palabras que de una u otra manera se dijeron al principio, o que se escribieron en el principio, y ahorita desacreditan completamente porque salen nuevas versiones, y estas nuevas versiones no se ven tan claras porque utilizan sinónimos un poco ya diluyentes del texto, minimizando el texto, minimizando la interpretación, minimizando la entereza del cuerpo que tiene el texto y el contexto. Entonces, pues obviamente pues se montan en una ideología, una mentalidad de envanecimiento, donde dicen ser y conocer más que los eruditos, y los desacreditan y los hacen a un lado, y enseñan doctrinas como Jesús lo predijo, como Jesús lo dijo en aquel tiempo, que se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad el oído. Y la verdad está plasmada aquí está la sana doctrina, aquí está la palabra de Dios. Pues yo no te digo que no cheques versiones, verifica las versiones para que te enriquezcan, pero porque acuérdate que la interpretación es para aplicar de manera personal, para si quieres ser salvo, si quieres llegar al cielo y si quieres estar con Cristo, que para el mundo y para las personas es imposible, pero yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis, dijo el Señor Jesús. Por lo tanto, nuestro mensaje debe de ser centrado en Cristo, cristocéntrico. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que no sea pretenciosa la predicación que en estos tiempos se ha hecho, porque nada menos se suben a sus redes y ya te empiezan a pedir que porque ya escuchaste, porque ya los escuchaste por primera vez, ya te empiezan a exigir que les deposites, que les hagas transferencia, que hagas un voto de fe, y que si opinas diferente a ellos eres un hijo del diablo. O sea, que eso no, paz de Cristo, o sea,
Jesús nunca obliga a nadie y la cuestión aquí es de que si te es bendición, Abraham, el diezmo, hablando del diezmo, el diezmo es um, una puerta abierta para todo aquel que quiera ser bendecido, porque entra en un diezmo no de la ley de Moisés, porque nosotros somos gentiles, sino en el diezmo de la gracia que sin ley tuvo Moisés, tuvo Abraham, Isaac y Jacob, y que por su propia ley, por su propio compromiso que hicieron con Dios, por su propia voluntad dijeron, de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti, o sea, pero sin ley, o sea, no había ley, todavía no nacía Moisés, ellos lo hicieron por gracia y porque les nació, y entonces Dios los bendijo y les multiplicó y tuvieron ovejas, y aquellos que querían cambiarle el sueldo, el salario a los siervos de Dios y que les cambiaban para acomodarse o para que no ganara tanto el siervo de Dios, el Hijo de Dios o aquel que fue escogido por Dios, pues Dios hacía lo contrario a las pretensiones. Vemos el ejemplo cuando le cambiaron mucho tiempo el sueldo a Jacob. Entonces vemos que como Dios cambiaba las ovejas que eran rayadas, las blancas, las manchadas, y cada vez que Labán, su suegro, le cambiaba el sueldo y el salario, pues Dios le acomodaba, Dios se encargaba de su hijo. Se encargaba porque ellos tenían un compromiso con Dios, y el compromiso era en las finanzas, un compromiso con Dios. Pero si tú lo puedes hacer, si no, no estás obligado, porque el diezmo, acuérdate, es de la gracia, y si entras en esa puerta de bendición, de esa posibilidad de que tú le des a Dios y Dios te dé a ti en dar y recibir, entonces ya lo entiendes perfectamente, no es una imposición, no es una cuestión de que tú lo quieras creer o no. A final del día, si tú lo haces y te da resultados, pues ese resultado es porque creíste que Dios no te iba a dejar abajo y que Dios no, si promete algo te lo va a cumplir. Así le prometió a Israel y dice, pruébame ahora en esto. Dice Malaquías, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, pero no está diciendo que tú a fuerza lo tienes que hacer y que yo te pueda manipular. No, si tú lo quieres dar es voluntario, y si Dios te da esa bendición de hacerlo y de querer compartir, porque hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Si te es una carga, si te es una cosa de tristeza y de pobreza y de tu miseria y todo eso, si tú por dar sientes que en lugar de Dios bendecirte te va a dar, pues no lo des. Pero si Dios te bendice cada que tú lo haces y que Dios te abre las ventanas de los cielos y empieza a bendecir tu vida, pues esa es la puerta de bendición, esa es la puerta económica que Dios abre para con el hombre, en la que tú, por las enseñanzas que recibiste de aquellos que fueron Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, y que lo hicieron y que les fue de bendición, imagínate que te sea de bendición a ti, pues puedes hacerlo. O sea, es mejor invertir en el banco del Señor que en los bancos de los humanos, porque el banco del humano te da un 1%, 3%, 6% máximo, pero Dios te da, dice que recibirás 100 veces más y después de eso la vida eterna. Así es de que todo lo que hagas para Dios sí es difícil, porque hacer lo bueno es difícil, y hacer lo bueno siempre el enemigo va a querer meter cizaña para que tú no lo hagas. Entonces si tú lo haces para Dios, va a haber resultados, va a haber bendición, Dios te va a prosperar de una manera que inimaginable, pero esta es una relación entre tú y Dios. ¿A quién se lo da? Pues Dios ha puesto canales, porque muchas las veces dice la gente, bueno, pues a quién se lo doy, pues si todos andan manipulando, andan queriendo. No, pues Dios te va a guiar con la persona que tú veas que es temeroso de Dios, que está sirviéndole a Dios, que está predicando, porque a la gente sataniza mucho eso de que los predicadores vivan el evangelio. El apóstol Pablo lo dijo, que el que predique el evangelio, que viva el evangelio. Así lo dice la misma palabra de Dios. O sea, no tiene por qué esconderse. O sea, ¿por qué se va a esconder? O sea, si tú predicas el evangelio, pues que viva del evangelio. Dice, y no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, si tú
le pones bozal a aquel que está predicando, pues estás cometiendo un pecado contra Dios y ahí es donde está la injusticia y ahí es donde está el problema, porque si el que está trabajando con esperanza de cosechar siembra, con la esperanza de recibir del fruto de la tierra, así también aquellos que predican que vivan del Evangelio, decía el apóstol Pablo. Pueden vivir, sí, abusar, no, enriquecerse, pues eh, solo que Dios los enriquezca, porque Dios sí los puede enriquecer, o sea, porque son sus hijos. Así Dios bendijo a Abraham, Isaac y Jacob, así Dios ha bendecido a través de las edades a infinidad de gente y de hombres y de gente que practica la palabra, gente que sí cree en las promesas de Dios, y los que no creen pues no lo van a hacer. Mira, yo no puedo decirte, mira, deposítame a mí porque Dios te va a bendecir, y si el día de mañana tú vas y depositas y Dios te bendice, yo no es por mí, sino es porque tú hiciste un compromiso con Dios y Dios te bendijo a ti, Dios conoció tu corazón y Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir, y tú tienes una relación con Dios de que la persona que reciba el diezmo, si lo usa bien en las cosas del reino de Dios, pues él está cumpliendo también con Dios, pero si lo usa en mal, ahí es donde está el problema, él se mete en un problema con Dios. Así es de que, pues tú despreocúpate de lo que van a hacer con ellos. O sea, yo pensaría que si son capaces de renunciar a sus vidas, a sus profesiones, si son capaces de renunciar a todo por amor, a una atención que te están dando a ti de una manera u otra, como pastores, como siervos, como evangelistas, como gente que usa su tiempo en las cosas de Dios y todo eso, y tú lo criticas y tú les dices y tú les cierras la puerta de bendición que Dios ha abierto, pues ahí es donde tú vienes, dice la Biblia, hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque pues ahí si tú hiciste un compromiso con Dios, si no tienes compromiso con Dios, no tienes por qué hacerlo, no estás obligado, nadie te obliga, la iglesia no va a obligar a nadie, en Cristo no te está obligando a nada, pero sí dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón, y la salvación se predica de una manera gratuita para todo aquel que quiera creer, para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, dice la palabra de Dios, es decir, a los de Israel y después a todos nosotros gentiles. Puede ser que Dios nos abra las puertas de bendición y de salvación. Ya las abrió, de hecho, Jesús hizo el sacrificio, derramó su sangre, selló con su sangre ese sacrificio y ese amor, y que lo hizo de manera gratuita para todo aquel que quiera aceptarla y ser agradecido. Y cuando tú eres agradecido con Dios, no hay ningún impedimento para que tú hagas lo bueno. Y cuando tú haces lo bueno, pues estás en el plan de Dios, estás en el propósito de Dios, estás en los propósitos que Dios tiene para tu vida. Entonces, pues pongamos en práctica. Es difícil en estos tiempos, pero dice, yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis. Oremos, porque tenemos cada vez necesidades más de Dios y necesitamos más de Dios. Y ahorita el bombardeo de información que se viene con las redes y tanta gente que tuerce la escritura, no creamos a la sana doctrina, leamos la palabra, busquemos a Dios. Aquí dice, todos los que están sedientos, vengan a las aguas. Jesús es una fuente de agua viva que fluye para vida eterna. Y los que no tienen dinero, vengan. Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero. Yo no les pido dinero, dice el Señor. Y sin precio, vino y leche, compren alimento espiritual para su alma, porque si vienes a Cristo, Él no te deja ir vacío, Él te llena, Él da con los brazos abiertos, pero solamente que tú lo creas, porque muchas las veces la duda llega a nuestra vida y el enemigo quiere decir pues lo contrario que lo que Jesús dice. Y aquí Jesús está diciendo, ven, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Venid, dice, lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchas las veces decimos, ay, qué difícil. Jesús dijo, no, dijo lo contrario, dijo, mi yugo es fácil. Y la carga de Jesús, dijo Jesús, que era ligera. Así es de que, imagínate la carga del pecado, la carga que nos asedia, la carga que nos aleja de Dios es pesada.
pero cuando tú vienes a Cristo eres libre de esa carga. Porque Cristo te hace libre, porque dice, ¿por qué gastas tu tiempo? ¿Por qué gastas tu dinero? ¿Por qué gastas tu esfuerzo, el resultado de tu esfuerzo en lo que no es pan espiritual? Estamos hablando espiritualmente. Dice, vuestro trabajo en lo que no sacia, porque la palabra de Dios cuando tú la lees, cuando tú la recibes, te sacia, te llena esos vacíos. Este es uno de los mensajes que actualmente, pues, Dios te está pidiendo. Dice, se está refiriendo al pan físico, no dice aquí en el texto 3, dice, inclinad vuestro oído y oíd, y venid a mí, oíd y vivirás vuestras almas, y haré con vosotros pacto eterno. Dios los bendiga, bendiciones, oremos mucho, necesitamos mucho de Dios, tú necesitas de Dios, todos necesitamos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga, denle like y suscríbanse para seguir subiendo este tipo de mensajes que Dios nos da. Dios les bendiga.